Hoy en 678, los buitres de acá y de allá. Una enorme discusión entre la parte cipaya de la Argentina, la que dice paguémosle ya, hagamos lo que ellos dicen, no seamos insolentes, no discutamos. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? A tener una instancia, y como se discuta en esa mesa, si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Paguémosle ya, hagamos lo que ellos dicen, no seamos insolentes, no discutamos. La señora presidenta tiene que acatar lo que dijo la Corte y va a tener que pagar. Acatar lo que dijo la Corte y va a tener que pagar. ¿En qué medida las dificultades que tenemos hoy son culpa de los buitres o son culpa nuestra? No, los buitres no tienen nada que ver. No, los buitres no tienen nada que ver. Todo lo que nos pasa es Argentine-made. Lo único que hoy tenemos, que es el sentido común de un presidente que ha definido claramente que la estrategia para crecer es un capitalismo con una pizquita de justicia social. Es un capitalismo con una pizquita de justicia social. El pedido a Griesa para que no impida el pago a la amplia mayoría de bonistas. Nosotros íbamos a solicitarle al juez Griesa que creara determinadas condiciones para poder llevar adelante un diálogo con los fondos buitres. Lo que estamos solicitando al juez Griesa es una medida suspensiva de la sentencia, que es aquella que obliga a pagar el total de lo adeudado a los fondos buitres al momento de hacer el próximo pago de vencimientos de la deuda argentina que ocurrirá el 30 de junio. Hasta el diario del establishment La Nación lo reconoce. En La Nación, el fondo de Paul Singer se mueve para embargar activos de YPF en Vaca Muerta. Son parte de la asociación con la petrolera Chevron. Busca aplicar ya una sentencia de la Corte. La supuesta justicia norteamericana no toca jamás los intereses corporativos. Contundente ejemplo. En Estados Unidos, la justicia es realmente independiente y lo que esté pasando en términos políticos no lo afecta. La justicia en Estados Unidos, la Corte, parece que no es influenciable. Tell me a little bit about the last few times you've taken the biggest financial institutions on Wall Street all the way to a trial. Anybody? Chairman Curry? To identify the problem and then demand a solution to it on an ongoing basis. That's right. And then you set a price for that. I'm sorry to interrupt, but I just want to move this along. It's effectively a settlement. And what I'm asking is, when did you last take a large financial institution, a Wall Street bank, to trial? The institutions I supervise, national banks and federal thrifts, we've actually had a fairly fair number of consent orders. We do not have to bring people to in a trial or an Well, I appreciate that you say you don't have to bring them to trial. My question is, when did you bring them to trial? We have not had to do it as a practical matter to achieve our supervisory goals. La justicia en Estados Unidos, la Corte, parece que no es influenciable. Campagnoli y sus referentes políticos. Muchos patrones, ¿me entendés? Vos te pones a llorar por cualquier cosa, ¿me entendés? Vos no podés estar a cargo de esto, vos no podés tomar decisiones, ¿me entendés? Las decisiones hay que tomarlas con mano dura, con mano de hierro, ¿ok? No en vano a mí me dicen la Thatcher de Saavedra, ¿ok? No en vano a mí me dicen la Thatcher de Saavedra, ¿ok? Los buitres y la solicitada de Urribarri. Solicitada. Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina. Sergio Daniel Urribarri, gobernador de la provincia de Entre Ríos. Hoy se publica una solicitada con su firma. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su propuesta? Lo que estoy proponiendo, Reinaldo, es que la democracia argentina entre en la edad de la madurez y los dirigentes, no solo la política, todos debemos estar a la altura de la exigencia de nuestra sociedad. Y lo que pretendo es sentarme con muchos dirigentes de mi partido, de otros partidos políticos y también, como te decía, de otros sectores, de la economía, de la producción, del trabajo, aún admitiendo, y yo lo puedo decir con autoridad moral, admitiendo de que en muchas cosas pensamos distinto. Lo que también sé es que hay muchas cosas en que sí podemos ponernos de acuerdo.
Hace referencia al fallo de la Corte Suprema con respecto a los fondos buitres. ¿Qué opinión le merece lo último que está pasando en este tema, la posibilidad de una negociación? Primero, lo que uno siente es impotencia. No tengo duda de que lo que se está haciendo desde el gobierno, desde economía, desde la política, es lo correcto. Lo que me preocupa es que se hayan manifestado personalidades, como el caso del mismo presidente de Estados Unidos, solidarizándose con la postura argentina, bueno, el Papa, y a pesar de todos los pronunciamientos y de todas las palabras de apoyo, de solidaridad, haya un juez en el mundo que haga caso omiso a todo esto. Otra mancha más al tigre. Control antidoping para 7 jugadores de Costa Rica. Tras la histórica victoria ante Italia, la FIFA ordenó sorpresivamente controles para más de medio equipo del conjunto tricolor. A pesar de la polémica decisión, todos dieron negativo. 7 jugadores de Costa Rica el control antidoping. Yo nunca vi nada igual. No, es que es antirreglamentario. No puede, cada equipo lleva dos al control antidoping. 7 jugadores de Costa Rica sometidos a dopaje y 2 de Italia. ¿Por qué no fueron 7 italianos? Esto pasa porque les duele a muchos que pase Costa Rica y que no pasen los campeones del mundo, porque si no los sponsors no le van a pagar la plata que le prometieron. Italia es muy fuerte profesionalmente en términos económicos, y Costa Rica no. Etxevere y el trabajo esclavo, ocultado por sus socios en Expoagro, Clarín y Nación. En la tapa del diario Página 12 de hoy. Siempre trabajamos por unas moneditas. Página 12 habló con los hermanos Cornejo, de 59 y 65 años, que llevan 38 trabajando en la estancia La Ollita, propiedad del grupo Etxevere, titular de la sociedad rural. Cuentan que nunca recibieron un sueldo, solo cobraban 450 pesos cada uno y vivían en una casilla de 4x4 sin luz, agua ni baño. La empresa está acusada de reducción a la servidumbre. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Otro día de bellas noticias. 1. Más apoyo contra los buitres. Estamos ante las puertas de una guerra inmoral de alta intensidad financiera, una nueva manera de dominación y de asedio extranjero contra nuestros pueblos. Como gobierno condenamos la agresión que está sufriendo nuestros gobiernos progresistas contra Venezuela. Se trata aplicando una agresión política externa y contra Argentina una agresión financiera económica. A nombre del pueblo boliviano expresar toda nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo argentino. No es posible que las llamadas especulaciones financieras se conviertan en una extorsión económica. 2. Créditos para autos. El Procreauto es un programa de financiamiento en condiciones excelentes que hoy no existe en el mercado. Es solamente para los autos que han acordado las bajas de precios razonables. Tiene un plazo de 60 meses, con tasas del 17% para quien es cliente del Banco de la Nación Argentina y luego una tasa 2 puntos superior para quienes no son clientes del banco. ¡Clasificas! Ahí 7-8. Un programa que cuestiona el discurso hegemónico a nivel mundial. Alexi, falta. ¿Cuándo va a llegar la tarjeta para Olé?
¿Cuándo lo va a molestar a Blin? 6-7-8, 6-7-8, falta, ya le hizo Alexis, ahora sí. Hoy a Irán hacemos 6-7-8, 6-7-8. La pasamos muy bien, la verdad que... Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Vamos, Barra, vamos, 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 vamos. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Buenas noches, compañeros del panel columnistas. Nora, hola, te ¿qué vamos tal? a cuidar acá entre todos los Por favor. chicos. Pero Ángela, sí, compensamos un poco. Después va a venir Ángela Lerner si se porta bien y sale todo bien. Y habla de fútbol. Y se habla de fútbol, sobre todo que es lo que yo necesito. Ambos dos. Bueno, hoy nos visita el señor Estanislao Malik, que es economista de la UBA, es especialista en finanzas, investigador en el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y en el Centro de Estudios de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Así es. Gracias por estar acá, Estanislao. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, bien, y ahora vamos a ver los informes que después te vamos a estar preguntando a vos Dale. todo qué está pasando. Con los fondos buitres, este primer informe tenemos como 16 informes sobre los fondos buitres, uno mejor que el otro. En este caso, las corporaciones versus resto del mundo, los fondos buitres y el debate de fondo. ¿Qué está pasando? A ver. Los fondos buitre y el debate de fondo. Las corporaciones versus la gente de a pie. En otro programón, anoche Víctor Hugo exhibió un interesantísimo material donde una senadora demócrata deja en evidencia que el poder real no está en los políticos precisamente. Esto que veremos contrasta perfectamente con la falacia de que la Corte de Estados Unidos es independiente. La justicia en Estados Unidos, la Corte parece que no es influenciable. Creer que el Departamento de Estado tiene influencia sobre la Corte Suprema de Estados Unidos es un craso error, porque realmente la Corte Suprema acá es independiente. Look at the increasing corporate capture of the federal courts. According to a recent study, listen to this one. The 5 conservative justices currently sitting on the United States Supreme Court are in the top 10 most pro-corporate justices in half a century. Sooner or later, you'll end up with a Supreme Court that functions as a wholly owned subsidiary of big business. Look at where we are on too big to fail. 5 years ago, experts said the banks have to be bailed out because there's too much concentration in banking, and the failure of one would bring down the entire economy. Now, the 4 biggest banks are 30% bigger than they were 5 years ago. En Estados Unidos, la justicia es realmente independiente y lo que esté pasando en términos políticos no lo afecta. La Corte Suprema norteamericana no es influenciable. La Corte Suprema norteamericana fue independiente. Tell me a little bit about the last few times you've taken the biggest financial institutions on Wall Street all the way to a trial. Anybody? Chairman Curry? To identify the problem and then demand a solution to it on an ongoing basis. That's right. And then you set a price for that. I'm sorry to interrupt, but I just want to move this along. It's effectively a settlement. And what I'm asking is, when did you last take a large financial institution, a Wall Street bank, to trial? The institutions I supervise, national banks and federal thrifts, we've actually had a fairly fair number of consent orders. We do not have to bring people to in a trial or an Well, I appreciate that you say you don't have to bring them to trial. My question is, when did you bring them to trial? We have not had to do it as a practical matter to achieve our supervisory goals.
La justicia en Estados Unidos, la Corte parece que no es influenciable. En Estados Unidos la justicia es realmente independiente y lo que esté pasando en términos políticos no lo afecta. Ms. Walter? Thank you, Senator. As you know, among our remedies are penalties, but the penalties we can get are limited. And Appreciate that. That's what everybody does. And so the question I'm really asking is, can you identify when you last took the Wall Street banks to trial? I will have to get back to you with the specific information. We've got multiple people here. Anyone else want to tell me about the last time you took a Wall Street bank to trial? You know, I just want to note on this. There are district attorneys and U.S. attorneys who are out there every day squeezing ordinary citizens on sometimes very thin grounds and taking them to trial in order to make an example, as they put it. I'm really concerned that too big to fail has become too big for trial. That just seems wrong to me. Son días en los cuales todos estamos pendientes de cómo le irá a la Argentina en el Campeonato Mundial. Le va a ir bien. Perfectamente puede estar entre los 4 mejores del mundo. Pero qué poco importante es, si lo pensamos bien, que la Argentina esté entre los mejores 4 del mundo si no se puede arreglar lo que después nos cuesta en mortalidad infantil, la muerte de niños, de madres, quedarse sin trabajo, vivir otra vez sin futuro para millones de jóvenes, si se va al descenso económicamente. Y si se va al descenso por culpa de los jueces, inmorales, injustos, avaladores de lo que es legal pero es ilegítimo, y lo saben muy bien. Si la Argentina queda en la B, en el mundo de la economía mundial, no será por su responsabilidad, no será porque no ha querido hacer las cosas bien, no será porque no juega con pasión, con entrega y con lealtad y transparencia este partido ante el poder económico internacional. Será porque el árbitro es muy injusto, porque es juez y parte, como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Jueces son parte de ese proyecto que llevan adelante y que determinan que todos los días haya un campeonato del mundo que perdemos, así sea muy disfrutable la posibilidad de que la Argentina gane el Campeonato Mundial de Fútbol. A ver, la senadora demócrata, bueno, es demócrata, no es chavista ni es peronista, supongo, capaz que sí. Digo, la preocupación que tiene, lo que está demostrando es que ninguna institución, ningún banco, ninguna entidad financiera de Wall Street es llevada a juicio, no les hacen juicio. ¿Qué es lo que les está preocupando a esta mujer que no es una señora de izquierda? ¿Qué le preocupa? ¿Qué desequilibrio está viendo? Hay un desequilibrio muy grande, ya lo vimos con la crisis que se llama la crisis subprime, la crisis de las hipotecas que pegó en Europa, sigue pegando en Estados Unidos, en ambos, tanto en Estados Unidos como en Europa tienen altísimos niveles de desempleo, justamente por la crisis que generaron los bancos, ¿no? A mí me parece interesante resaltar que no solo los árbitros son parte, sino que las reglas ya están sesgadas. Ustedes cuando ponían ahí en primer plano que una cosa, las corporaciones contra los pueblos, ¿no? Fíjense que cuando una corporación se endeuda tiene la ley de quiebras, ¿no? Existe una ley, si una sociedad anónima, ya el nombre me pone mal porque sociedad anónima es, yo pongo y si quiebro no me hago cargo, porque es anónima, ¿no? Hay leyes para las sociedades anónimas que si no pueden pagar, está la ley de quiebras en todos los países, pero si un país no puede pagar no hay una ley que lo rija. Básicamente dependemos de personajes como Griesa, ¿no? Ajá. Entonces ya está cegado desde el vamos, desde el arranque, ¿no? Todo lo que es privado tiene una ley de quiebras, tiene contemplación. Y los estados están... los estados no pueden quebrar. Están preparados para agarpar toda la vida. Exactamente, ad eternum. Esclavizado, diríamos, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que la ley de quiebras, ¿no? Estuve escuchando estos días afirmaciones súper interesantes de oyentes de radio, amigos, etcétera, que te dicen, bueno, pero las deudas hay que pagarlas, ¿no? Lo cual me parece que es como una afirmación así de popular, ¿no? Pero las deudas hay que pagarlas. Es la moral más básica del ser humano. Eso es algo, digamos, bastante
mercantilista en cuanto a la idea. Creo que si uno le pregunta, yo no soy especialista en el tema, yo sé de economía, pero si uno le pregunta a un antropólogo, a un sociólogo, a un politólogo, a un filósofo, ¿qué piensa acerca de esa afirmación? Bueno, esa afirmación es excesivamente controversial, porque vemos que todas las sociedades, desde el principio de las organizaciones humanas, ya en el Antiguo Testamento, hay regulaciones en el caso de que haya condiciones donde el deudor no puede pagar, porque se daban relaciones de dependencia hasta de esclavismo, ¿no es así? En toda la etapa posterior, en la etapa cristiana, el interés está directamente prohibido. Bueno, hoy en día las sociedades modernas tienen la ley de quiebras, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, que los países no funcionan bajo ninguna regulación ni bajo ningún código, porque no existe un código mundial, no existe un Estado mundial, no existe un gobierno mundial, que también es muy interesante de verlo ahora, ¿no? Diciendo como que nosotros estuviéramos por debajo de Estados Unidos por algún motivo misterioso, que formamos parte, no sé, como si fuéramos un Estado, ¿no? Que tenemos que hacerle caso a lo que dice el juez Griesa. El juez Griesa es un juez de otro país. No hay una estructura internacional de leyes. Eso no funciona. ¿Okay? Pero aparte estas deudas, digamos, las generan como la que la generaba la Forestal con los gauchos que laburaban ahí. Bueno, digamos, sí. Siempre fueron así. O sea, la relación nosotros deuda... deberíamos estar haciéndole juicio a los tipos que nos prestaron la plata. El problema con la deuda, está claro que el origen de la deuda que nosotros estamos pagando, ¿no? de la problemática, Argentina tuvo deuda desde Rivadavia, ¿no? Pero la deuda que nos tiene a mal traer desde hace tantas décadas es la deuda tomada por la dictadura. Una vez que esa deuda empieza a ser se empieza a pagar, se transforma en una bola de nieve. Hay prestamistas digamos, con buenas intenciones y prestamistas con malas intenciones. El caso de los buitres es un ejemplo que ni siquiera prestó, ¿no? Compró deuda que ya está en default. Con malas intenciones. Lo que es interesante es saber, creo yo, que la relación acreedor-deudor casi siempre es una relación asimétrica. Nosotros también, bueno, estos días surgió el tema de por qué tomamos la legislación Nueva York, por cómo el gobierno emitió bonos bajo legislación Nueva York. Primero que el gobierno que lo emitió fue el gobierno en los 90, y segundo que nosotros somos a nivel mundial la absoluta periferia. Argentina no elige si emite con legislación Bolivia, Nueva York, Londres o Argentina. No existe eso. Vos querés que te presten dólares, tenés que aceptar la legislación Nueva York, porque si no, no te los prestan. Claro. Y si no te los prestan, entras en default. En los 90 ni hablar, ¿no? Si entrabas en default, ya lo vivimos. Nora. Sí, digamos un poco lo que decía él con respecto a, bueno, en qué condiciones la Argentina pudo en su momento replantear la deuda y la quita de la deuda del 2005. El otro día estuvo el ex canciller Bielsa en TVR y decía que en la primera reunión a la que asistió Kirchner como presidente de la Argentina en Naciones Unidas, solamente 5 países se acercaron para hablar con la Argentina. Es decir, la Argentina estaba, ahí sí que estaba realmente fuera del mundo. Lo que trataron de hacer es tratar de volver a encauzarse en un proceso mundial del cual evidentemente es prácticamente imposible quedarse afuera. Y ese proceso mundial venía con una legislación condicionada desde la época de Martínez de Hoz que prorroga la jurisdicción a Nueva York como garantía para aquellos que aceptaban la quita de deuda, ¿no? Entonces, la verdad que el sistema es perverso. Pero me parece que todo lo que está demostrado con este conflicto, que trasciende este conflicto, que la verdad, bueno, la Argentina evidentemente está abriendo un camino de negociación. No se sabe, ahora Griesa nombró a un mediador egresado de Harvard, especialista en mediación supuestamente de entidades financieras para encauzar el diálogo entre los abogados de Paul Singer y los abogados de la Argentina. Habrá que ver qué pasa con esa propuesta y qué pasa con la propuesta que hizo hoy el ministro de Economía de la Argentina, Axel Kicillof, pidiéndole que prorrogue el amparo para no ejecutar a partir del 30 de julio si se prorroga el depósito a los bonistas que sí acordaron y que Griesa dice, bueno, eso hay que incautarlo para los buitres, ¿no es cierto? Es decir, todo esto está ahora abierto. Ahora, me parece que lo que queda en evidencia en esa discusión en el Congreso de los Estados Unidos es que evidentemente lo que no existe es esto, es un proceso de una justicia
en la cual los países sean más o menos equiparables en el mundo. Acá existe una justicia para el poder financiero internacional que a su vez genera mecanismos de justicia paralela, porque cuando uno ve cómo los tipos se reaseguran a través de seguros, cobrar o no cobrar, digamos, hacen negocio siempre. No existe el concepto de... No hay perdedores en esa lógica. Para ellos siempre son ganadores. Y los perdedores somos los países que en definitiva lo que sí se paga, ¿de qué forma se paga? Se paga con menor inversión interna, y es decir, peor educación, peor salud, peor ocupación. El esquema es muy simple. Lo que pasa es que llega un momento que es insostenible el sistema. Cuando uno ve las precisiones que da Bernardo Klinsberg, por ejemplo, sobre la distribución de la no distribución de la riqueza en el mundo, que 85 familias tienen una riqueza equivalente a 3.500 millones de personas. Esto es invivible. Qué familia pulenta, ¿eh? 85 familias. ¿Qué comerán los domingos? Y esto no es noticia. Lo que es noticia es que Paul Singer puso 48 millones y le van a pagar 1.500. No, que hay 85 tipos en el mundo que viven con lo que otros 3.500 tienen que vivir. Bueno, hablando de tipos que la tienen toda, vamos a ver los buitres de acá, de allá y de acullá, en todas partes, pero los de acá, que son los más interesantes. Lo vemos. Los buitres aquí, allá y en todas partes. Una enorme discusión entre la parte cipaya de la Argentina, la que dice paguémosle ya, hagamos lo que ellos dicen, no seamos insolentes, no discutamos. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? A tener una instancia, y como se discuta en esa mesa, si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Se habla del blindaje, acá está el doctor Melconian conmigo, es para dar tranquilidad afuera, da tranquilidad afuera. Pero no es de afuera, es adentro, porque si nosotros perdemos la tranquilidad de los de afuera, perdemos la tranquilidad de los de adentro. ¿Usted lo juzga positivo? ¿Yo lo juzgo positivo? Mauricio, su reacción. Yo coincido bastante con lo que dice Melconian. ¿Yo lo juzgo positivo? Mauricio, su reacción. Yo coincido bastante con lo que dice Melconian. Es sentarse en el tribunal de grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Paguémosle ya, hagamos lo que ellos dicen, no seamos insolentes, no discutamos. La señora presidenta tiene que acatar lo que dijo la Corte y va a tener que pagar. Acatar lo que dijo la Corte y va a tener que pagar. Estamos hablando de verdaderos delincuentes internacionales. No obstante, hay que tratarlos como señores, dicen desde aquí. ¿Qué sintió con el revivir de buitres sí, buitres no, patria sí, buitres o patria? Otro que apareció para dar cátedra y fue uno de los que apoyó las políticas que nos hundieron en el 2001 fue Broda, y con Grondona. Estamos en manos de Griesa. Lo único que no podemos hacer es tratar de hablar en el relato interno y engañar a la gente. ¿Usted dice hacerte amigo del juez? Obviamente. Pero el juez nos ha dado una chance. ¿En qué medida las dificultades que tenemos hoy son culpa de los buitres o son culpa nuestra? No, los buitres no tienen nada que ver. No, los buitres no tienen nada que ver. Todo lo que nos pasa es Argentine-made. Yo diría como conclusión de esta conversación, doctor Broda, el problema no son los buitres. Me imagino a muchos economistas dando vuelta por los medios, diciendo que se hizo mal, que hay que hacer, simplemente para ver, che, mira este tipo lo que está diciendo ahora, que es lo que pasa, decir, ¿qué decía hace 14 años que cuando contrajo la deuda? Miguel Ángel Broda, a partir del blindaje se esperan efectos tonificantes que se reflejarán en una baja del riesgo país. A partir de allí se revertirá gradualmente el flujo de capitales del exterior y comenzarán a crecer a buen ritmo los depósitos. Lo que no debería hacer el presidente es cambiar la orientación de la política económica que ha recibido Argentina en los últimos 10 años. No, los buitres no tienen nada que ver. No, los buitres no tienen nada que ver. Todo lo que nos pasa es Argentine-made. Lo único que hoy tenemos, que es el sentido común de un presidente que ha definido claramente que la estrategia para crecer es un capitalismo con una pizquita de justicia social. Es un capitalismo con una pizquita de justicia social. Diciendo que se hizo mal, que hay que hacer, simplemente para ver, che, mira este tipo lo que está diciendo ahora, que es lo que pasa, decir, ¿qué decía hace 14 años que cuando contrajo la deuda? Es un fallo realmente que refleja
Un gran fracaso de la gestión de Cristina Kirchner a lo largo de los últimos años. Están también quienes piensan que comienza en la Argentina la etapa del crecimiento. Marcelo Bonelli. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. El blindaje, el megacanje. Muchas cosas de la historia que dice Argentina, bueno, la vivimos nosotros, desde acá las denunciamos, el megacanje. Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Desde acá las denunciamos, el megacanje. Clarín ayer volvió a evidenciar que apoya intereses que van en contra de la población. Hay una nota increíble hoy de Clarín mostrando el caso de dos individuos argentinos bonistas que formarían parte de ese 7% que no entró, y presentándolo como historias de vida, víctimas, pobres personas que tenían sus ahorros y lo pusieron ahí. En Clarín de ayer, la otra cara del conflicto, los argentinos que no entraron al canje. Son argentinos que tenían deuda pública de su país y quieren percibir lo suyo, sin ninguna relación con los fondos especulativos. Un estudio de abogados locales nos contactó con abogados de Estados Unidos. Detalla Vázquez. Garrafa y Vázquez, lejos de los buitres con residencia en Buenos Aires, sin ninguna vida de lujo ni nada que se le parezca, son dos personas que quisieran recuperar lo que era de ellos. Tengo alegría y sorpresa por encontrar que quedan lugares donde la justicia es independiente del poder político. Me da esperanza en la existencia de verdaderas repúblicas donde un don nadie no es menos que un presidente, señala Vázquez. Garrafa, que se define como un laburante. Creía que sabía ahorrar, porque es lo que hice 20 años. En el diario Tiempo Argentino de hoy por Gustavo Cirelli. Pichones de buitre. A la historia que contó Clarín le faltaron algunos detalles sobre Pierino y Horacio. Garrafa, contador egresado de la UCA, se presenta actualmente como gerente de producto de la firma Advanced Development Solutions. Se destacan entre sus clientes bancos, empresas de cobranzas, empresas de servicios y la Embajada de Estados Unidos. Pierino además fue gerente de riesgo en el Banco Finansur, gerente de auditoría en Banco Credit-Anstalt. También trabajó como inspector de bancos en el Banco Central de la República Argentina, en el Banco Ciudad y para PricewaterhouseCoopers. Esta última es una calificadora de riesgo que, por ejemplo, pone nota a los países según el nivel de deuda que tienen. Pierino, claro está, es un señor bien formado e informado. En un extenso listado de personas que compraron dólares y los sacaron del país, figura un tal Pierino Gustavo Garrafa. En 2008, 36.416.149 pesos. 36.416.149 pesos. Y en 2009 fueron 22.958.484 pesos. 22.958.484 pesos. En Clarín de ayer, Garrafa, que se define como un laburante. Creía que sabía ahorrar, porque es lo que hice 20 años. Horacio Vázquez, un ingeniero electrónico, se puso a la cabeza de unos 50 bonistas patrios que se agruparon en la Asociación de Damnificados por la Especificación y el Default. En 2003, cuando la Argentina se ahogaba aún en una profunda depresión económica, compraron bonos de la deuda pública. Vázquez ya se había enfrentado a las políticas de la recuperación del rol del Estado en las decisiones económicas cuando en 2008 la actual administración kirchnerista nacionalizó las AFJP. Entonces integró Argentinos Autoconvocados contra la Confiscación, bajo la consigna «Vienen por todo, también por vos». Qué lindo. Gente como uno. Gente laburante. A ver, que yo quiero saber, no que me lo cuentes específicamente, pero para que la gente entienda un poco mejor. El pibe Garrafa, el laburante que laburaba en la PricewaterhouseCoopers.
¿Qué inglés? Qué bien que lo pronunciáis. Parece caballo. ¿Qué hacía Garrafa? ¿De qué laburaba ahí? No sé, pero evidentemente me sorprende que un tipo que con semejante información, ¿no? Un tipo que está manejándose, codeándose con los bancos y con las financieras. Pricewaterhouse es una consultora que básicamente lo que hace es auditoría, ¿no? O sea, controla a las compañías, a las empresas, y ellos ven los balances, etcétera, etcétera. Un soncito pobre. La verdad, tenía toda la información disponible y lo embaucaron, pareciera. En 2003, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que en 2003 Argentina le iba mal? Sí, no, increíble. No, igual estoy medio mal del estómago, necesito algo para la acidez. Después el informe ese. Una licalda acá para el invitado. A ver, Moca, ¿qué le pareció? Sí, hay que hacer, me parece a mí, hay que hacer un trabajo de compilación de todo lo que estamos escuchando estos días, porque me parece que es una radiografía muy profunda del país que somos, de lo que piensa la inmensa mayoría y de aquello en lo que están algunas minorías que con algunos nombres son los mismos, algunas familias son iguales, pero algunos han cambiado por efectos biológicos, pero siguen siendo los mismos que arruinaron al país. Son los mismos que firmaban aquellas solicitadas antes del golpe del 76 pidiendo orden, son la APG, son la casta más antinacional que se pueda conseguir. Pero a mí me quedó como una reflexión muy importante la que hacía Stanislao respecto a esta idea que las deudas hay que pagarlas. Porque eso forma parte del supuesto del sentido común, digamos, que es utilizado de modo manipulador respecto de todos nosotros, como otras de la misma familia. Como por ejemplo, los pobres son pobres porque no trabajan, o las leyes hay que cumplirlas. ¿Qué punto me parece a mí tiene en común todas estas ideas que aparentemente responden al sentido ético más elemental? El punto que tienen en común es la presuposición de una igualdad. Y es digamos así, la excusa o el modo de presentarse en el mundo del capitalismo, digamos. Si yo te contrato a vos para trabajar, vos tenés derecho a aceptar o no aceptar el contrato. Somos dos ciudadanos iguales. Ahora resulta que si vos no venís a trabajar para mí, tenés el riesgo de morirte de hambre, porque no tenés dónde ganarte el pan. Entonces, esa igualdad, esa imagen de Broda defendiendo a los fondos buitres, diciendo letra por letra la frase, los fondos buitres no tienen nada que ver, yo la quiero seguir viendo, no quiero olvidarme, y no quiero que los pibes de hoy, mis hijos, mis nietos, no se olviden nunca, porque es un aprendizaje. A los argentinos nos ha tocado algo muy especial desde el 2001 en adelante, que es vivir las contradicciones más feroces y las prácticas más salvajes del capitalismo en carne propia. Eso no le pasa a cualquier país, no le pasa a cualquier país. El 2001 no le pasa a cualquier país. Las fábricas cerradas, los bancos no devolviendo los depósitos, la gente en la calle, los saqueos en los supermercados, todo eso no lo vive cualquier país. La recuperación que tiene Argentina desde el 2013 en adelante, pagando la deuda, no violando los compromisos, no incumpliéndolos, sino pagándolos con una estrategia de negociación inteligente y con una política económica de transformación en el sentido de apostar al mercado interno, de apostar a la demanda agregada, de apostar al laburo, de apostar al pleno empleo, eso no lo vivió casi ningún otro país. Hoy en Grecia, en Portugal, en España, los grupos más avanzados y más progresistas, que entre otras cosas están peleando contra ese mismo capitalismo depredador en sedes centrales del capitalismo mundial, toman la experiencia argentina. Es latinoamericana la experiencia, pero la experiencia argentina de la ruptura de la convertibilidad y de la recuperación del patrimonio, de la recuperación del empleo, la recuperación del consumo, prácticamente en esta época no tiene. Entonces, me parece que no hay que asustarse, que hay que entender que esto es muy natural, que este proceso no se hace gratis, que hay mucha gente interesada en que este proceso no funcione, pero que hay gente interesada en revertir esta amenaza, no en defensa de un proyecto popular, sino en defensa de sí mismo, porque ahora esto va a tener un impacto muy fuerte en lo que pase, especialmente hoy en la región europea, pero yo me atrevo a decir que en muchos otros sitios del mundo, donde está llegando a un punto terminal esta fe capitalista en el endeudamiento, esta idea de que el endeudamiento, la timba es lo que hace crecer a los pueblos. Esto está
agotado, está costando muchos dolores, muchas pérdidas de trabajo, mucho sufrimiento en todo el mundo. Nos toca a nosotros ser un caso de testigo, un caso de laboratorio, pero hay que asumirlo con mucha serenidad. Una cosa es la justicia, otra cosa es cómo se administra esta crisis. El gobierno está mostrando cartas, digamos, de negociación que tienen que funcionar porque le conviene, incluso a algunos estados capitalistas, a algunos estados centrales, le conviene que esto no termine en un desastre. Entonces creo que tenemos chances para encarrilar esto, pero no hay que dejar de decir que esto es una inmoralidad y una injusticia global que está clamando a gritos una reestructuración del orden mundial. ¿Qué dice Dante? Creo que fue en 1854 que hay un texto de Alberdi que se llama Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, que es un texto que en realidad él escribe para los que van a interpretar justamente la Constitución. Para los jueces, ¿sí? Para las Cortes Supremas, etcétera. Bueno, y lo que él quiere mostrar ahí es que justamente detrás de la letra de la Constitución lo que hay es un sistema económico. Así que no se puede separar la letra de la Constitución del sistema económico, que en el caso de Alberdi, en ese texto, él dice el hornero de nuestra Constitución, del sistema económico que está en nuestra Constitución, es Adam Smith. Claro. Sí, lo dice abiertamente, para que no quede ninguna duda. Y justamente en la Constitución del 49, la Constitución peronista, Sampay lo que dice es, bueno, justamente nosotros, como tenemos otro sistema económico, nuestra nueva Constitución tiene que tener otro espíritu, otro hornero, ¿no? Ahí no menciona cuál es el hornero estrictamente, pero por ejemplo habla de la justicia social como el principio, que es el principio claramente anticapitalista de esa Constitución. Pensando en Broda, hablando de la pizquita. No se le va a decir la mano, ¿no? No, por eso, porque él decía justamente como la justicia como social. Una lágrima. La justicia social lo que hace es justamente acabar con la usura, ¿no? Porque digamos, en función del bien común, eso limita la usura, y la usura es lo central del capitalismo. Ese modelo económico de la Constitución del 49 sería anticapitalista. Por supuesto, las Cortes Supremas y los jueces lo que hacen es proteger el modelo económico que está en esa Constitución. En nuestro caso todavía vigente la del espíritu de 1853, vigente la de 1994, y en el caso de Estados Unidos claramente, imagínense cuál es el espíritu de la Constitución que está ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver otro informe. Los fondos buitres se quieren quedar con vaca muerta, parece, con la chancha y los 20 también. Lo vemos. Los fondos buitre y lo que hay detrás de la especulación financiera. Los medios opositores tratan el tema de los buitres como algo que perjudica al gobierno y no a todos los argentinos. El sapo de la semana es Axel Kicillof. Más que sapo, una manada de batracios. Se estuvo haciendo el guapo y se comió un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Te lo festejan como si fuesen extranjeros. Cuando se ponen a festejar que uno quiera en contra un fondo buitre, a mí me vuelve loco como argentino. A toda etapa, ¿no? Toda la etapa le da a la nación este tema, la deuda en default. El máximo tribunal norteamericano respaldó el reclamo de los fondos buitre, un duro revés para el gobierno. Pero qué curioso, un duro revés para el gobierno. Esa es la visión que tienen algunos sectores de la economía o de la oposición o del periodismo. Duro revés para el gobierno, es un duro revés para el país. Como dijimos antes, esto no es algo que perjudica a un gobierno, sino a los 40 millones de argentinos. Lo que se esconde detrás de los buitres y sus jueces lobistas es que quieren ir por nuestros recursos naturales, algo que hasta La Nación reconoce. En La Nación, el fondo de Paul Singer se mueve para embargar activos de YPF en Vaca Muerta. Son parte de la asociación con la petrolera Chevron. Busca aplicar ya una sentencia de la Corte. El presidente de Uruguay dijo, van por Vaca Muerta. Diario La República de Uruguay. Mujica. Fondos buitres quieren el petróleo argentino. Esta situación tiene relación con el hallazgo de Vaca Muerta, por lo que van a querer comerle el petróleo a la Argentina por nada, y van a terminar planteando que paguen la deuda con esos recursos naturales. Planteó en diálogo con representantes de la Cátedra Artigas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, claro, vos le hacés juicio al que tiene con qué responder, a un insolvente no le hacés juicio. Argentina tiene Vaca Muerta, Argentina tiene esa guita ahí adentro, pero se suponía que era para las próximas generaciones. Ante ese peligro estamos ahora, entonces digo, la situación no es tan simple, no es tan lineal. No olviden también
que nuestro país ha descubierto la segunda reserva de gas más importante del mundo y la cuarta de petróleo no convencional más importante del mundo. Los que revolotean no revolotean únicamente sobre las finanzas, revolotean también sobre los recursos naturales. Bien se refería a este sistema de dominación uno de los referentes más importantes del pensamiento contemporáneo, Noam Chomsky. All U.S. presidents are schizophrenic, and they do sincerely support democracy, but with this funny clause added, if and only if it conforms to U.S. strategic and economic interests. The National Security Council, highest planning body, back in the early 50s, laid out the primary threat to U.S. interests in Latin America. Said the primary interest is posed by radical and nationalistic regimes that appeal to the masses of the population and seek to satisfy the popular demand for immediate improvement in the low living standards of the masses and development for domestic needs. And these tendencies conflict with the demand for a political and economic climate conducive to private investment with adequate repatriation of profits and protection of our raw materials. It's just kind of like an accident that the raw materials happen to be somewhere else. They're really ours. We got to protect them. Bien, a ver, Malik, ¿qué te pareció? Bueno, estaba reflexionando sobre los dos informes, ¿no? Sobre este que acaban de mostrar y el anterior. Y yo creo que tanto miedo como a los de afuera les tengo a los de adentro, ¿no? Y qué difícil es ser economista en Argentina, mamadera, el antecedente que tengo, ¿no? La verdad que llevar el título de licenciado en Economía después de ver las cosas que vi. ¿Y por qué digo que les tengo miedo a los de adentro? Porque, por suerte, ahora lo estamos viendo con anticipación, comparando, ¿a qué voy? Supongamos la crisis del 89, la hiperinflación, o como veníamos hasta ahora, sin crisis, bueno, sin crisis, vemos el discurso liberal de los economistas, que es un discurso que está mimetizado con otras cosas, ¿no? Diríamos, el problema es la inflación, yo pienso en Doña Rosa, acá el gobierno gasta mucho, yo estoy pensando en la gente, nunca se juegan por nada, nunca dicen lo que hay detrás. Esta situación de los fondos buitre, lo interesante es que mostró la verdadera cara de qué es lo que quieren recomendar y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Quieren su pizquita de política social, quieren su reducción del gasto público, quieren su subordinación a los intereses internacionales, endeudamiento, y si seguimos con vaca muerta y pensamos en inicio de los 90, el 89, una situación crítica nos llevó a la privatización de todo. Y bueno, estos son los mismos tipos, o sea, eso es lo bueno, ni siquiera cambiaron, ¿no? Eso es bastante positivo para la opinión pública. Ya no tenemos que buscarlos e identificarlos, son los mismos tipos que vendieron el país en los 90. Y la sociedad, yo creo que no pudo resistirse por una cuestión de que venía de una transición, bueno, trágica, ¿no? De una situación funesta. Hoy en día sí, estamos en otra situación, nos podemos resistir. El tejido social, ¿no? Las organizaciones sociales están paradas de otra forma. Ya no tenemos que salir a pedir como se pedía en el 89, ¿no? Que se pare la inflación como sea, que se contenga la pobreza como sea, no importa si hay que vender la patria, no importa si hay que reventar todo. Ahora estos tipos aparecen y no tendrían que tener las repercusiones que tuvieron 20 años atrás cuando se privatizó todo. Entonces, para mí es un discurso, el de estos economistas, como que está desfasado, ¿no? Yo lo veo desde ese lado. Sí, es increíble, pero bueno, no, están ahí, no está desfasado, los vuelven a levantar y te los ponen ahí como si fuera lo último, sí. El auto último modelo, y te están vendiendo... Pero lo ves a Grondona y parece que habla desde el panteón, la verdad. Sí, pero todavía tiene prestigio en ciertos sectores, eso es lo tremendo. Pero el otro chico, el problema que tenía para decir buitres no podía, no cerraba la consigna, es simple. Para decir patria sí. Mira, a mí lo que me pareció, a ver, o es mi sensación o no leí bien los diarios, hubo un apoyo internacional acorde a la gravedad de esto, digamos, del Mercosur, UNASUR, el ALBA,
¿O fue más o menos? Hay pronunciamientos. Sí, salió. Yo creo que hubo apoyo. Hubo pronunciamientos hubo apoyo. de la CELAC, la UNASUR, primero presidentes así que han hablado, Mujica y Evo Morales. Sí. Ahora, el diagnóstico es duro. El diagnóstico que vos hiciste, incluso vos te remitiste a Sampay, a la Constitución, y yo acordaba que desde chico, en las escuelas, en el primer peronismo, se hablaba de soberanía política, independencia económica y justicia social. Por lo cual, esto que estamos viendo tiene 70 años, según mi pequeña memoria vital, pero vos podés citar anteriormente otras cuestiones de este tipo, hasta San Martín podemos citar. Entonces, esta idea del esclavismo financiero, para decirlo, en La cabaña del tío Tom, libro clásico de la literatura, ese negro esclavo era bueno. Lo cagaban a latigazos y era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque él creía que la esclavitud era un hecho natural. Y ser patrón era un hecho natural. Por lo cual, él consideraba natural, como los pueblos latinoamericanos han considerado, en general, natural, que haya un imperio dominante y vos sos juzgado permanentemente por distintas situaciones. Y dentro de la Argentina están esos elementos protagonistas con mucha influencia, más influencia que el pueblo, porque obviamente pertenecen a lobbies, a corporaciones, tienen enlaces internacionales, les pagan muchísimo. Entonces estamos en una situación, yo escuché a ustedes con mucho detenimiento, Moca, que sabe, y el informe, y me doy cuenta que es es como una, vos que sos filósofo, como una situación ambivalente, en donde yo siento fuerza del liderazgo, tal cual marcó Moca, y siento a la vez la debilidad de esa estructura supranacional que exige de nosotros cosas que nosotros no estamos dispuestos a dar desde nuestra soberanía interna. Pero nuestra soberanía interna, la que hemos estado consiguiendo sobre todo en la última década, deja de ser soberanía interna cuando se somete a esas jurisdicciones internacionales. Y ahí ya no somos soberanos. Este es un tema muy fuerte y por eso estamos todos, no preocupados, esa palabra preocupado es una palabra doméstica. Sentimos una inquietud que no podemos definir qué es. No es terror, porque tenemos ciertas seguridades en la estructura gobernante, pero no tenemos seguridad en los cipayos, en los espías, en los traidores, ni en los medios de comunicación que dominan la escena pública. Eso es lo que define una crisis, Orlando. Nosotros estamos viviendo una crisis, no por esto de los fondos buitres, estamos viviendo una crisis porque somos un país, entre otros, que adoptó políticas heterodoxas, desafiantes del establishment mundial, que estamos en el ojo de la tormenta, no solo ahora, sino que todos estos años. A mí me gustaría que, una sugerencia a la producción, es recuperar las cosas que se decía. Yo tengo muy presente, lo voy a tomar a Ricardo López Murphy, que quizás sea injusto porque había 10 o 20 tipos que decían lo mismo que él, pero se quejaba en nombre de los ahorristas de que Argentina fuera tan agresiva. El editorial de La Nación de la semana pasada critica a los dos canjes de deuda de 2005 y 2010 por ser exageradamente agresivos contra el capital internacional. Eso ya es un lenguaje. A mí me gustaría verles las caras. Bueno, me gustaría volver a ver los discursos de Cristina en la ONU. ¿Vos te acordás cada vez que habló Cristina en la ONU? Bueno, pero yo quería retomar porque me estaba yendo de tema. Lo que dice Orlando yo lo comparto. Es difícil ponerle un nombre a la sensación porque miedo no es. ¿Bronca? Por lo menos en el caso mío, sí, bronca y un poco de impotencia, que creo que es lo que decía Orlando también. Pero creo que está pasando el andarivel de un conflicto mundial por nuestras casas. Entonces a mí me parece que esos son los momentos en la vida de uno que tiene que decir, bueno, o me quedo en mi casa, me escondo y que sea lo que Dios quiera, o juego, participo. Hay que ver cómo se dan las condiciones para participar. Pero sobre lo que vos decías de las posiciones de los países, los niveles de solidaridad. A mí me parece que es un tema interesante, pero no se agota en esta semana, porque esto recién empieza.
Totalmente. No es que recién empieza porque va a durar X tiempo. Recién empieza porque todo el mundo está en una circunstancia. La idea de que no hay leyes para el pago para las reestructuraciones de deuda, que tenés que llegar al 100% sí o sí, es una idea destructiva de la comunidad, no de la comunidad financiera, de la comunidad política internacional. Yo quiero ver cuando, ojalá por los griegos y por los portugueses y por los españoles, que pase tiempo y que finalmente, hasta incluso que no suceda, lo que todo el mundo cree y está convencido de que va a suceder, que esas economías no soportan más el derrumbe de la burbuja. Hace 5 años venía gente española, sobre todo de ciertas clases sociales y de cierto pensamiento ideológico, a mirarnos con una especie de desdén sobre qué pasaba en la Argentina, por qué habíamos llegado al 2001 y demás, y lo están viviendo en carne propia. Y eso, Vargas Llosa hace poco escribió un artículo diciendo esto no termina, no es una cosa que en 2 años va a volver la normalidad y vamos a votar socialdemócratas y conservadores. Los locos, dice Vargas Llosa en otro lenguaje, de ultraderecha y de ultraizquierda van a seguir creciendo. ¿Y cómo se gobierna ese mundo? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna si Argentina se lo castiga y no se le deja ninguna salida de negociación para este ataque artero de la justicia norteamericana? ¿Cómo se hace para sostener la legitimidad de esas regiones del mundo? Sí, pero por eso yo creo que hay como va a haber dos senderos y uno no tiene que tapar el otro. Una es la cuestión técnica, técnica legal de resolución inmediata. Y otra es la de fondo, la que probablemente lleve años y que tiene que ver con eso, con los estados, con el repensar la soberanía política de los estados particulares y de qué manera en bloque esos estados avanzan contra el sistema financiero. Vamos a hacer un corte, vamos a seguir hablando sobre los fondos buitres, vamos a hablar sobre el Mundial también y vamos, si tenemos tiempo, creo que ojalá sí, vamos a hablar sobre Etxeverre y cuánto le paga a sus empleados. Lo vemos. No le paga nada. Desculpe o auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça.